Se dice que en Sevilla existe una maldición que ha condenado a los Villanueva durante siglos. Cualquier mujer que se enamore de un Villanueva está destinada a morir. Pero, ¿y si alguien intentara desafiar el destino? Bienvenidos a La Gitana y el Conde Maldito, una historia de amor, tragedia y secretos ocultos en la oscuridad. Las callejuelas empedradas de Sevilla brillaban bajo la luz de la luna, reflejando el fulgor plateado que se derramaba sobre los tejados rojizos. El aroma a jazmín se mezclaba con el de la cera derretida de las velas que iluminaban los puestos del mercado nocturno. Entre el bullicio de comerciantes y viajeros, una joven destacaba con su porte elegante y su mirada profunda como la noche misma. Isabela, como la llamaban, poseía un don que pocos comprendían. Podía leer el destino en 1917, las líneas de las manos de aquellos que se atrevían a buscar la verdad. Sentada detrás de un modesto toldo de lona, sus dedos trazaban caminos invisibles sobre la piel de los curiosos que se acercaban a ella con preguntas sobre su futuro. Para algunos, era una bendición. Para otros, una maldición. Y esa noche, la más inesperada de todas las consultas, cambiaría su vida para siempre. El sonido del laúd y el repique de castañuelas llenaban la plaza cuando un hombre apareció entre la multitud. Su figura destacaba entre los demás. Vestía un abrigo de terciopelo negro y su presencia emanaba un aire de misterio que hacía que los susurros lo siguieran a su paso. Su cabello oscuro caía sobre su frente con elegancia descuidada y sus ojos, tan profundos como la noche sin estrellas, exploraban el mercado con una intensidad gélida. Se detuvo frente a Isabela y, sin pronunciar palabra, extendió su mano enguantada. Ella titubeó por un instante, sintiendo que algo en su interior se rebelaba contra aquel gesto. Pero finalmente, sus dedos se cerraron alrededor de los suyos y, en ese instante, una sacudida recorrió su espalda. El contacto fue como un relámpago en su mente. Vio una torre en ruinas, ennegrecida por el tiempo, un campo de espinas, y en su centro, una mujer que gritaba su nombre sin voz. Sombras se retorcían en la penumbra y una presencia invisible murmuraba palabras incomprensibles. Isabela abrió los ojos de golpe y retiró su mano con un jadeo entrecortado. «No hay futuro en tu palma», susurró con un temblor en la voz. El hombre inclinó la cabeza levemente y con un gesto lento retiró su guante negro. Bajo la luz trémula de la vela, su piel pálida reveló cicatrices antiguas, marcas que parecían contar historias de otro tiempo. «Tal vez porque mi destino ya está escrito», respondió con voz grave. «Mi nombre es Alejandro de Villanueva, y mi linaje está marcado por una maldición que ninguna profecía puede alterar». Isabela sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Había oído historias sobre la familia Villanueva, sobre un antiguo conde cuya alma estaba condenada a vagar entre la vida y la muerte, castigado por un pecado que había cometido siglos atrás. Pero los cuentos de viejas no deberían tener cabida en el mundo real, y sin embargo, aquel hombre estaba allí, de carne y hueso, pronunciando su propia condena con una seguridad inquietante. «¿Por qué has venido a mí?», preguntó finalmente. Alejandro la observó por un largo momento antes de responder. «Porque quiero saber si mi destino es realmente inalterable. ¿Y por qué...?» Hizo una pausa como si dudara. «En mis sueños he visto tu rostro antes». El tiempo pareció detenerse. ¿Era posible que un destino escrito siglos atrás aún siguiera tejiendo sus hilos en el presente? La brisa nocturna apagó algunas velas en el mercado y los murmullos de los transeúntes se desvanecieron en la penumbra. El destino ya había comenzado a moverse. El eco de la última frase de Alejandro quedó suspendido en el aire. Isabela sintió un torbellino en su interior, una fuerza desconocida que la instaba a huir. Pero sus pies permanecieron inmóviles, como si la voluntad del destino se manifestara en el peso de su propio cuerpo. A su alrededor, la vida seguía su curso. Los músicos tocaban, los mercaderes gritaban, las risas se mezclaban con el tintineo de copas.
Pero en el pequeño espacio entre Isabela y Alejandro, el mundo se reducía a un susurro contenido. «Si me has visto en tus sueños», dijo finalmente Isabela, «dime qué viste». Alejandro sostuvo su mirada con intensidad. Una torre en ruinas, una noche sin luna. Una mujer de ojos como los tuyos, llamándome desde las sombras. Pero cuando intento acercarme, algo me lo impide. Algo más antiguo que el tiempo. Isabela sintió un escalofrío. «No puede ser», susurró. «No te conozco. Y sin embargo me temes», respondió Alejandro con una leve sonrisa. Isabela sintió una punzada de rabia. Enderezó la espalda. «No te temo, señor Villanueva. Solo temo aquello que no comprendo». Alejandro la observó con una expresión indescifrable. Luego, sin decir nada más, deslizó el guante de nuevo en su mano, hizo una leve reverencia y se alejó. Pero su presencia quedó suspendida en el aire como un perfume imposible de olvidar. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Se removió en su jergón, escuchando el sonido del viento que sacudía los toldos del mercado. Su abuela Sofía dormía en el lecho contiguo, su cabello blanco extendido como hilos de plata sobre la almohada de lino áspero. Finalmente, incapaz de hallar descanso, Isabela se levantó y salió al fresco de la noche. El cielo estaba tachonado de estrellas, pero algo en su interior le decía que la noche contenía respuestas que ella aún no estaba lista para recibir. Pero el destino no esperaría mucho más. La brisa nocturna de Sevilla soplaba con un susurro helado, como si la propia ciudad intentara advertirle a Isabela que diera marcha atrás, que no se acercara más a la sombra de Alejandro de Villanueva. Pero la advertencia de su abuela, por más temible que fuera, no podía apagar la llama de la curiosidad y la inquietud que ardía en su interior. ¿Era posible desafiar un destino escrito siglos atrás? ¿Podía un amor ser tan poderoso como para desafiar a la propia muerte? Al día siguiente, cuando el sol apenas despuntaba sobre los tejados, Isabela intentó retomar su rutina como si nada hubiese cambiado. Se sentó en su puesto del mercado, desplegó sus telas de colores y esperó a los clientes que, como cada día, vendrían en busca de respuestas sobre sus futuros inciertos. Sin embargo, su mente no dejaba de divagar. Cada palma que le extendían parecía marcada por un destino banal en comparación con el abismo que había visto en la mano de Alejandro. El murmullo de la plaza creció de repente, y la mirada de Isabela se levantó instintivamente. Como si el aire mismo hubiera cambiado, las personas comenzaron a apartarse a los lados, susurrando en voz baja. Entre la multitud, la figura de Alejandro emergió como una sombra desplazándose con naturalidad entre los demás, su abrigo negro ondeando a cada paso firme. «¿Has venido otra vez?», susurró Isabela, cuando él se detuvo frente a su mesa. «No, podía mantenerme alejado», respondió él, su voz grave y profunda, como si cada palabra cargara con el peso de siglos de historia. Los ojos oscuros de Isabela se fijaron en él, buscando en su mirada señales de mentira, de engaño. Pero lo único que encontró fue algo que la perturbó aún más: sinceridad. «Si la maldición de tu familia es real», dijo ella en voz baja, «si realmente cada mujer que se ha enamorado de un Villanueva ha encontrado la muerte, ¿por qué sigues aquí?». Alejandro entrecerró los ojos, como si aquella pregunta lo desconcertara. «Porque quiero cambiar mi destino». Isabela sintió un escalofrío recorrerle la piel. «No se puede cambiar lo que está escrito». Alejandro apoyó ambas manos sobre la mesa, inclinándose levemente hacia ella. «¿No se puede o no se ha intentado lo suficiente?». Por primera vez Isabela sintió miedo, no de él, sino de lo que aquellas palabras podrían significar. ¿Era posible desafiar algo que había sido sellado siglos atrás? ¿Podía alguien huir de la sombra de la muerte? Pero antes de que pudiera responder, un estruendo en la plaza desvió la atención de todos. Un grito desgarrador se elevó sobre el bullicio.
¡Han encontrado un cadáver en el río! El horror se extendió entre la multitud que comenzó a moverse en dirección al río Guadalquivir. Isabela se puso de pie instintivamente, su corazón martillando en su pecho. Alejandro no se movió, pero su expresión se endureció. Los rumores no tardaron en expandirse. El cuerpo de una joven había sido arrastrado hasta la orilla, su rostro pálido congelado en una expresión de terror. Su vestido flotaba en el agua, y sus dedos aún estaban crispados, como si hubiera intentado aferrarse a la vida hasta el último instante. Isabela sintió un vértigo repentino. ¿Quién es?, preguntó, su voz apenas un susurro. Un anciano se acercó, su rostro surcado por arrugas de preocupación. Es Rosa, la hija del panadero. Isabela sintió el aliento atraparse en su garganta. Rosa había venido a verla 2 noches atrás, pidiéndole una lectura. Sus líneas hablaban de amor, de una gran pasión que estaba por entrar en su vida, pero también de un peligro inesperado. No, murmuró llevándose una mano a la boca. La mirada de Alejandro se oscureció. ¿La conocías? Le leí la mano hace 2 noches. Susurró Isabela, sintiendo que el peso del destino caía sobre sus hombros. Pero nunca vi esto. Nunca vi la muerte en su futuro. Alejandro desvió la mirada hacia el río. Tal vez no la viste porque la muerte no estaba en su destino. Hasta que yo llegué a Sevilla. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un presagio inevitable. Por primera vez, Isabela sintió la tentación de creer que su abuela tenía razón, que algunas sombras no podían ser desafiadas sin consecuencias, y que tal vez el conde maldito había traído consigo la primera de muchas tragedias. El cuerpo de Rosa flotaba en el río como un reflejo de la luna atrapado en el agua oscura. La multitud se agolpaba en la orilla, susurrando oraciones y maldiciones, señalando con dedos temblorosos la silueta inerte de la joven. Isabela sintió la respiración entrecortada, el peso de la culpa oprimiendo su pecho. Había leído su destino. Había visto el amor en su camino, pero nunca la muerte. ¿Cómo no lo había percibido? ¿Cómo pudo fallar? Alejandro permanecía a su lado, inmóvil, como una estatua de mármol. Sus ojos oscuros observaban la escena con una intensidad sombría, como si tratara de leer los hilos invisibles del destino entrelazados con aquella tragedia. No fue un accidente, dijo él en voz baja, más para sí mismo que para ella. Isabela giró el rostro hacia él, con el estómago encogido. ¿Qué estás diciendo? Alejandro no respondió de inmediato. En cambio, su mirada recorrió los rostros de la multitud. Algunos observaban con horror el cadáver, otros evitaban mirar, susurrando, entre dientes sobre malos augurios. Pero había algo más, una sombra, una presencia latente, oculta en el ambiente como el perfume de una flor venenosa. Rosa no debía morir esta noche, continuó Alejandro. Si en verdad el destino está escrito y tú no viste la muerte en su palma, entonces alguien cambió su curso. Isabela sintió la sangre abandonar su rostro. ¿Estás diciendo que alguien la asesinó? El silencio de Alejandro fue suficiente respuesta. De pronto, un hombre irrumpió entre la multitud. Alto y robusto, con una capa oscura sobre los hombros, su presencia imponía autoridad. Su rostro curtido por los años y las cicatrices revelaba que no era alguien a quien se pudiera engañar con facilidad. «¡Guardia Real!», anunció un soldado tras él. «Hagan espacio para el capitán Gaspar Valverde». El nombre era conocido por todos en Sevilla. Gaspar Valverde era el capitán de la Guardia del Duque, un hombre implacable, con fama de perseguir criminales con un instinto casi sobrenatural. Su mirada gélida recorrió la multitud antes de detenerse en Isabela y Alejandro. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con voz firme. «Lo mismo que todos, señor», respondió Alejandro con calma. «Tratamos de entender qué ocurrió.
Gaspar entrecerró los ojos. Interesante, considerando que la joven fue vista por última vez en la plaza anoche, cerca de donde ustedes se encontraban. Isabela sintió un escalofrío. ¿Nos está acusando de algo, capitán?, preguntó Alejandro con frialdad. Gaspar no respondió de inmediato. Sus ojos oscuros se posaron en Isabela, examinándola con una intensidad que la hizo sentirse desnuda ante él. Las gitanas tienen fama de leer el destino, dijo lentamente. ¿Acaso viste el de esta pobre joven antes de que acabara flotando en el río? La multitud contuvo el aliento. Isabela sintió que todos los ojos se volvían hacia ella. Su mente se nubló, atrapada entre el temor y la indignación. Sabía que muchos no confiaban en su gente. Sabía que algunos la consideraban una bruja, una farsante, alguien que jugaba con fuerzas que no comprendía. Pero nunca la habían acusado de algo tan grave. Yo... tragó en seco, sintiendo la garganta cerrarse. Yo leí su mano hace 2 noches. Un murmullo recorrió la multitud. ¿Y qué viste?, preguntó Gaspar. Isabela cerró los ojos por un instante. Podía sentir la presión de todos sobre ella. Pero cuando volvió a abrirlos, su voz salió más firme de lo que esperaba. Vi amor en su futuro. Vi que alguien nuevo llegaría a su vida. Vi emoción, pero no vi muerte. Gaspar frunció el ceño, como si intentara descifrar si mentía. Conveniente, dijo con un tono que no ocultaba su escepticismo. Pero dime, gitana, si no viste la muerte en su palma, ¿por qué murió? Isabela sintió el peso de la pregunta caer sobre ella como un martillo. No tenía respuesta. No tenía explicación. Pero Alejandro, sí. Porque alguien cambió su destino, dijo él con frialdad. Y quienquiera que lo haya hecho sigue aquí, entre nosotros. El silencio fue total. Las palabras de Alejandro flotaron en el aire, y por un instante, Isabela tuvo la sensación de que la noche se cerraba sobre ellos como un presagio oscuro. Gaspar los miró a ambos con atención antes de volver la vista al cuerpo de Rosa. No. Descansaré hasta descubrir quién hizo esto, dijo en voz baja. Y si descubro que tienen algo que ver, los haré pagar. Con esa última amenaza se dio media vuelta y ordenó a sus hombres que sacaran el cuerpo del agua. La multitud comenzó a dispersarse poco a poco, pero Isabela no podía moverse. Alejandro se giró hacia ella. No podemos quedarnos de brazos cruzados, dijo. Hay alguien que juega con los hilos del destino, y si no descubrimos quién es... Su mirada se oscureció. Tú podrías ser la siguiente. Isabela sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Por primera vez, sintió que la sombra de la maldición de los Villanueva no era lo único de lo que debía preocuparse, porque algo más oscuro, más peligroso, acechaba en la penumbra. Y la caza apenas comenzaba. La neblina matinal cubría Sevilla con un manto espeso, ocultando las calles adoquinadas como si la propia ciudad intentara disimular el horror de la noche anterior. Isabela se sentía atrapada en un laberinto de sombras. No era solo la muerte de Rosa lo que la atormentaba, sino el eco de las palabras de Alejandro. Alguien cambió su destino. Y tú podrías ser la siguiente. Apenas había dormido unas horas, y cuando el sol finalmente asomó entre las nubes pesadas, sentía que su cuerpo cargaba el peso de siglos de maldiciones. Caminó entre los carromatos de su gente, con los murmullos de su abuela Sofía aún resonando en su mente. Alejandro de Villanueva solo traerá desgracia, niña, le había advertido la anciana, envolviendo sus dedos frágiles en su chal. Gastado. Esa familia ha estado marcada por la tragedia desde tiempos inmemoriales. No seas tú la siguiente en caer en su trampa. Pero Isabela no podía ignorar el impulso dentro de su pecho. Había algo en Alejandro que la atraía de manera inexorable, como si sus almas ya se hubieran encontrado en otro tiempo. Y al mismo tiempo, la muerte rondaba demasiado cerca. Cuando llegó a la plaza, el rumor de la tragedia aún flotaba en el aire.
Los comerciantes cuchicheaban entre ellos, lanzando miradas furtivas. Los clientes parecían más cautelosos, como si temieran que algo más oscuro se moviera entre ellos. Isabela apenas había desdoblado sus telas cuando sintió una presencia detrás de sí. «Necesitamos hablar, Alejandro». Isabela giró lentamente para encontrarse con su mirada intensa. Iba vestido de manera impecable, con su abrigo negro y el cabello ligeramente despeinado por el viento. Pero algo en su expresión había cambiado. Había urgencia en su voz. «No aquí», susurró ella, sintiendo los ojos de la gente sobre ellos. Alejandro asintió y la guió por las calles estrechas hasta un callejón menos transitado. El sonido de la ciudad se atenuó, como si hubieran cruzado un umbral invisible. «No hay tiempo para dudas, Isabela», dijo él, su voz tensa. «Anoche no fue un accidente. Rosa no se ahogó por descuido. Alguien la mató». Isabela tragó en seco. «Lo sé», murmuró. Alejandro se acercó un paso más, su intensidad haciéndola estremecer. «¿Y si lo hicieron con ella? ¿Qué nos dice que no irán por ti después?» «¿Por qué yo?», preguntó ella, aunque en su corazón ya intuía la respuesta. Alejandro la observó por un instante antes de responder. «Porque tú eres la única que puede ver lo que está oculto». El silencio se instaló entre ellos, pero antes de que pudieran continuar, un tercer eco de pasos irrumpió en el callejón. «Espero no estar interrumpiendo nada importante, el capitán Gaspar Valverde». Isabela sintió cómo su estómago se contraía. Gaspar los miraba con una sonrisa fría, su capa ondeando con el viento leve. Curioso que justo después de la muerte de la joven Rosa, los dos principales sospechosos se reúnan en un callejón apartado. Alejandro no se inmutó. «No somos sospechosos, capitán. Intentamos encontrar la verdad, cosa que, por lo que veo, aún no ha logrado». Gaspar rió entre dientes. «Oh, créeme, Villanueva, estoy más cerca de la verdad de lo que imaginas». Se volvió hacia Isabela, sus ojos fríos como la hoja de un cuchillo. «Dime, gitana, si tienes el don de leer el destino, dime, ¿quién la mató?» Isabela sostuvo su mirada, su corazón latiendo desbocado. «Si yo supiera la respuesta», respondió con firmeza, «ya se la habría dado». Gaspar la observó por un largo instante antes de dar un paso atrás. «No se alejen demasiado, la muerte los sigue de cerca». Y con esa última advertencia, desapareció entre las sombras. Isabela sintió que su respiración volvía poco a poco. «No podemos confiar en él», dijo ella en voz baja. «No, pero tal vez podemos adelantarnos a él». «¿Cómo?». Alejandro tomó su mano con delicadeza, pero en su mirada había una intensidad abrasadora. «Encontrando a quien cambió el destino de Rosa, antes de que cambie el tuyo». Y en ese instante Isabela supo que no había marcha atrás. La noche cayó sobre Sevilla con un peso casi tangible. El viento soplaba entre las calles estrechas como un susurro de advertencia. Isabela y Alejandro caminaban en silencio, atrapados en la urgencia de sus descubrimientos. Si Rosa había sido asesinada, alguien estaba manipulando el destino. Y eso significaba que la maldición de los Villanueva no era la única sombra en juego. Isabela sintió el peso de la mirada de Alejandro sobre ella. «Necesito mostrarte algo», dijo él, su voz cargada de gravedad. Ella asintió y lo siguió hasta las afueras de la ciudad. Cuando atravesaron los antiguos portones de hierro, la escena ante ella pareció congelarse en el tiempo. Una mansión en ruinas, sus columnas desgastadas por la humedad y la maleza cubriendo las paredes, se alzaba imponente ante ellos. Sobre la entrada, aún relucía el escudo de los Villanueva. «Este es el lugar donde comenzó la maldición», susurró Alejandro. Isabela sintió un escalofrío. Allí, bajo la luz de la luna, cada sombra parecía esconder un fragmento del pasado. Caminó junto a Alejandro por el vestíbulo cubierto de polvo.
sus pasos resonando en el aire cargado de historia. En la pared, retratos antiguos colgaban como testigos mudos de generaciones malditas. Sus ojos se detuvieron en uno de ellos. Un hombre con los mismos rasgos de Alejandro, pero con una expresión vacía y cruel. «Mi ancestro», murmuró Alejandro. «El conde Esteban de Villanueva. El hombre que condenó a tu familia, Isabela». Apenas pudo pronunciar las palabras. Alejandro asintió. Y entonces, como si el propio pasado exigiera ser contado, comenzó su historia. Siglos atrás, Esteban de Villanueva se enamoró de una mujer a quien jamás debió amar. Era una gitana de belleza salvaje y espíritu libre, pero cuando su amor fue descubierto, la nobleza de Sevilla exigió que él probara su lealtad a su linaje. Para salvar su honor, Esteban fue forzado a condenarla a muerte. La gitana, antes de ser llevada a la hoguera, lo maldijo. Cada descendiente de los Villanueva perdería para siempre a la persona que más amara. Mi familia ha intentado romper esta maldición durante generaciones, dijo Alejandro, pero nadie lo ha logrado. Isabela sintió un nudo en la garganta. Ahora entendía la conexión que la unía a Alejandro. El destino los había entrelazado de la misma manera que lo hizo con aquel amor trágico del pasado. Pero si la maldición era real, entonces uno de ellos estaba condenado. ¿Existe una manera de romperla?, preguntó ella con desesperación. Alejandro bajó la mirada. Sí, pero el precio puede ser demasiado alto. Los días siguientes fueron un torbellino de sospechas y miedo. Mientras Gaspar Valverde profundizaba en la investigación de la muerte de Rosa, Isabela y Alejandro seguían pistas que los llevaban cada vez más lejos en el oscuro pasado de la familia Villanueva. Y entonces una nueva tragedia ocurrió. Lucía, la amiga más cercana de Isabela, fue encontrada sin vida. Su cuerpo estaba marcado con símbolos extraños, y su rostro reflejaba el mismo terror que el de Rosa. El pánico se extendió por Sevilla. Alguien estaba asesinando mujeres cercanas a Alejandro. «Ya no hay duda», susurró Alejandro con el rostro endurecido. «Alguien está tratando de reforzar la maldición». El corazón de Isabela latía con fuerza. El destino se cerraba sobre ellos, como una trampa de la que no había escape. Desesperados, volvieron a la mansión Villanueva en busca de respuestas. Allí, escondido en una pared secreta, encontraron un antiguo diario. Las palabras escritas en él revelaron una verdad aún más terrible. El conde Esteban nunca traicionó a su amada gitana. Fue su propia familia quien lo obligó a condenarla. Y antes de su muerte, él hizo algo inesperado. Lanzó una contramaldición. Aquel que verdaderamente ame y sea amado por un Villanueva podrá romper la maldición, pero solo si está dispuesto a enfrentarse a la muerte. Isabela sintió un escalofrío recorrer su piel. «Eso significa que...», susurró. Alejandro cerró el diario con fuerza. «Uno de nosotros debe morir, para que el otro viva». El descubrimiento los dejó sin palabras. Pero antes de que pudieran asimilarlo, una nueva amenaza apareció. Gaspar Valverde irrumpió en la mansión, su espada desenvainada y el rostro lleno de ira. «¡Se acabaron los secretos!», rugió. «Sé que están detrás de estos asesinatos. No fuimos nosotros», gritó Isabela. Pero Gaspar no la escuchó. Se desató una lucha. Alejandro se defendió con fiereza. Pero entonces, un hombre encapuchado emergió de las sombras y le asestó una puñalada. Alejandro cayó al suelo, su sangre manchando la piedra antigua. Isabela sintió su mundo derrumbarse, pero antes de que el encapuchado pudiera atacar de nuevo, un disparo resonó en la sala. Gaspar había disparado su pistola. El asesino cayó, y cuando retiraron su capucha descubrieron su identidad. Era un descendiente bastardo de los Villanueva, alguien que buscaba preservar la maldición a cualquier precio, pero ahora estaba muerto, y Alejandro, moribundo.
La sangre de Alejandro empapaba las manos de Isabela mientras ella lo sostenía. «No voy a dejarte morir», susurró, sus lágrimas cayendo sobre él. Alejandro sonrió débilmente. «Tal vez esta sea la única manera de romper la maldición». Pero Isabela no lo aceptó. Con una desesperación incontrolable, presionó la herida y, sin entender cómo, murmuró palabras que parecían surgir de lo más profundo de su alma. Y entonces, algo sucedió. Una fuerza invisible recorrió su cuerpo, como si siglos de dolor fueran reescritos, como si el destino finalmente estuviera cediendo. El cuerpo de Alejandro se estremeció, y luego su respiración se estabilizó. El destino había sido desafiado. Días después, Sevilla aún murmuraba sobre lo ocurrido. El culpable estaba muerto, la maldición rota, y Alejandro vivo. Pero él no podía quedarse. «Debo irme», dijo a Isabela. «¿Por qué?», preguntó ella, su corazón encogiéndose. Él acarició su rostro con suavidad. «Porque ahora soy libre, y tú también». Isabela entendió. Habían vencido al destino, pero ahora debían descubrir quiénes eran sin la sombra de la maldición. Y así, con un último beso que no era un adiós, sino un nuevo comienzo, Alejandro partió. Pero Isabela sabía que un día volvería, porque el amor que los unía, ahora libre, era eterno. El destino fue desafiado, la maldición rota, pero el amor entre ellos jamás se desvanecerá. ¿Será este realmente el final, o solo el comienzo de una nueva historia? Si te ha atrapado esta historia de amor, misterio y destino, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más historias como esta. Nos vemos en la próxima aventura.